Te adoramos, Señor. Tú eres santo, Señor. Rindo mi corazón como una ofrenda ante tus pies. Te entrego lo que soy. A ti, Maestro, moléame. Yo soy el barro, tú el alfarero. Hazme de nuevo, hazme de nuevo. A saber, tu fuego arde, te adoraré, te adoraré. A saber, tu fuego arde, te adoraré, te adoraré. Te adoramos, Señor, en este día. Rindo mi corazón como una ofrenda ante tus pies. Te entrego lo que soy. A ti, Maestro, moléame. Yo soy el barro, tú el alfarero. Hazme de nuevo, hazme de nuevo. A saber, tu fuego arde, te adoraré, te adoraré. A saber, tu fuego arde, te adoraré, te adoraré. A saber, tu fuego arde, te adoraré, te adoraré. A saber, tu fuego arde, te adoraré, te adoraré. Te adoramos, Señor. El signo de recibir adoración. Tú eres santo. Oh, soy el barro, tú el alfarero. Hazme de nuevo, hazme de nuevo. Yo soy el barro, tú el alfarero. Hazme de nuevo, hazme de nuevo. A saber, tu fuego arde, te adoraré, te adoraré. A saber, tu fuego arde, te adoraré, te adoraré. A saber, tu fuego arde, te adoraré, te adoraré. A saber, tu fuego arde, te adoraré, te adoraré. Te adoramos, el signo de recibir toda alabanza. Señor, Señor Jesús, a saber, tu fuego arde, te adoraré, te adoraré. A saber, tu fuego arde, te adoraré, te adoraré. A saber, tu fuego arde, te adoraré, te adoraré. A saber, tu fuego arde, te adoraré, te adoraré. A saber, tu
fuego arde, te adoraré, te adoraré. A saber, tu fuego arde, te adoraré, te adoraré. Gracias, Señor. Dios les bendiga, queridos hermanos, en esta noche. Le damos gracias a Dios por permitirnos poder en esta noche compartir con ustedes la palabra de Dios a través de este medio de comunicación, por las redes sociales y a través del internet. Vamos a estar leyendo el libro de Mateo en el capítulo 25, donde dice la palabra de Dios: entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que, tomando sus lámparas, salieron a recibir al novio. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas, juntamente con sus lámparas. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Y a la medianoche se oyó un clamor: aquí viene el esposo, salid a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes: dadnos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo: para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas, y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondiendo dijo: de cierto os digo que no os conozco. Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Gracias, Señor, porque tú nos das esta palabra, una palabra de no solo de aliento, de esperanza, sino también una palabra de aviso, Señor, para que estemos atentos a tu venida. Una palabra que nos da esa certeza de que tú vendrás al rescate de tu iglesia. Gracias, Señor. Oh Espíritu Santo, en esta noche te pido que seas tú el que dirijas, Señor Jesús, esta palabra, Dios Señor, que pueda entrar en los corazones, en la mente, y puedan ser transformadas nuestras vidas, Dios Señor, a través de tu palabra, Señor, porque es tu palabra la que edifica, es tu palabra la que transforma, Dios Señor. En el nombre de Jesús, Señor. Amén. Este es un tiempo, queridos hermanos, que se presta mucho para hablar del fin de los tiempos. Hay muchas personas preocupadas hoy en día, algunos con temor por todo esto que está sucediendo. Pareciera que nosotros no acordamos de nuestro Dios y que dependemos totalmente de Él cuando nos ataca alguna enfermedad o nos vemos en una situación como esta que se está viviendo hoy en día. Mientras tanto, hemos vivido una vida como si fuéramos eternos en este mundo. Quizás hemos vivido sin pensar mucho en esta palabra, que es una promesa que tiene que cumplirse. Porque cielo y tierra pasará, pero la palabra de nuestro Dios no pasará, se cumplirá en su tiempo. Entonces vivimos, o algunos hombres viven en este tiempo haciendo tesoros aquí en la tierra, donde la polilla y el orín la pueden corromper. Aquí vemos también en capítulos anteriores a este capítulo, o esta parábola que Jesús le cuenta a los discípulos de las 10 vírgenes, vemos que en capítulos anteriores a Jesús hablándole a los discípulos y a los fariseos sobre el fin de los tiempos.
Para los judíos el templo es algo sagrado, es algo de admirar. Es que debe ser imponente aquella estructura, no solo por aquel tamaño y aquella arquitectura, sino también por la historia que lleva este templo. Y en Mateo 24:1 Jesús salió del templo y mientras caminaba se le acercaron sus discípulos y le mostraron los edificios del templo. Pero él les dijo: ¿ven todo esto? Les aseguro que no quedará piedra sobre piedra, pues todo será derribado. Para ellos esta estructura, como decía, era algo grande, algo imponente, algo majestuoso. Le daba esa seguridad a ellos de ser el pueblo de Dios, escogido de Dios. Era el lugar donde la presencia misma de Dios se manifestaba. Y los llenaba de esa seguridad. Quizás esas cosas lo llevaron a adorar más el templo que al Dios que habitaba en él. Es igual hoy en día, queridos hermanos, que contemplamos la grandeza de lo que ha creado nuestro Dios, que contemplamos las cosas grandes que ha creado Dios en este mundo, pero olvidamos que fue el poder de Dios quien lo creó y entregamos toda nuestra adoración a aquellas cosas que Dios ha creado, sin darle lugar de adoración al creador de las cosas. En este capítulo, los discípulos, al escuchar estas declaraciones de Jesús, se interesaron en saber el tiempo en que esto iba a suceder. Y vemos cómo Jesús les responde y les dice que el día ni la hora nadie lo sabe, pero que hay que estar listo y preparado. Y pareciera que para ellos, cuando Jesús le da esa respuesta de que no quedará piedra sobre piedra en el templo, se rompía esa estructura que ellos habían crecido creyendo y adorando al templo como algo majestuoso y poderoso. Y hoy en día, quizás con las situaciones que estamos viviendo, se ha derrumbado en nuestra vida también esa seguridad. Quizás al ver cómo se pierde un trabajo, que era el que nos brindaba seguridad en un momento. Quizás al ver cómo la economía se está desquebrajando y que quizás hemos dependido en algún momento de ella. Vemos también cómo los sistemas de salud se van deteriorando, en lo cual nosotros poníamos nuestra confianza cuando estábamos enfermos. Y estas cosas mueven hoy en día, igual que a los discípulos en aquel tiempo, a preguntarle al Señor: Señor, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Cuándo serán estos fines de los tiempos? Y hoy en día encontramos muchas personas preguntándonos, a usted que es conocedor de la palabra, a usted que ha hablado del Señor en algún momento en su trabajo o a donde usted se encuentra, le han preguntado a algún vecino o a alguien que qué es esto que está sucediendo. ¿Qué está pasando hoy en día en la tierra? El hombre está interesado en saber si ya es hora de estar listo, de estar preparado para la venida de Cristo. Y Jesús nos habla en este capítulo 25 y nos da un ejemplo de cómo debemos actuar en esta venida. Y es tremendo porque Él lo compara a 10 vírgenes. Y vemos esta parábola donde Jesús hace quizás una analogía entre su venida, entre su segunda venida y el comportamiento de 10 mujeres, ¿verdad? En una fiesta, en una boda. Quizás hemos escuchado muchas veces este pasaje y en diferentes enfoques. Quizás hoy vamos solamente a recordar algunas cosas que hemos escuchado de aquel pasaje. Pero Dios no solo quiere que entendamos el mensaje, sino que vivamos conforme al mensaje.
Dice la palabra de Dios en Mateo 7:24, por tanto, todo el que me oye estas palabras y la pone en práctica es como un hombre prudente. Jesús no solo quiere que escuchemos su palabra, Jesús quiere que actuemos conforme a su palabra. Y así vamos a analizar un poco este capítulo o esta parábola de las vírgenes. Y en primer lugar, quiero resaltar el versículo que dice: entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. Aparentemente, todas ellas eran vírgenes. Todas ellas tenían algo en común. Todas ellas tomaron sus lámparas y se dirigieron a donde iba a ser tal boda. La gente veía en ellas unas personas con algunas similitudes, con algunos principios de mujer pura, quizás en la carne, ¿verdad? Eran vírgenes, con cierta luz en su vida. Lo que aparentaban delante del mundo o de las personas quizás era eso. Todas eran personas que brillaban porque tenían unas luces que la alumbraban muy bien. Andaban con lámparas. Quizás eran personas respetadas, muy admiradas, personas a las cuales quizás nadie podía señalarla con el dedo por una mala conducta. Sin embargo, entre ellas había una gran diferencia. Una diferencia que no era tangible, que no se podía ver a simple vista. Una diferencia que quizás solamente ellas y por supuesto Dios lo sabía. Una diferencia muy, pero muy importante. Dice la palabra de Dios en el versículo 3 y 4 que las 10 tenían las luces en sus manos, las lámparas las cargaban en sus manos. Las 10 tomaron las lámparas y se dirigieron hacia el lugar que tenían que ir. Dice la palabra de Dios en Salmo 119, 105, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mis caminos. Todas ellas habían recibido la palabra. Todas ellas tenían lumbreras en sus caminos, tenían las herramientas para alcanzar al novio. Sin embargo, la diferencia estaba en su interior, eso que nadie ve, eso que en la oscuridad del hombre no se ve. O sea, las personas no veían que ella llevaba un aceite o una vasija de aceite extra. El aceite, ¿cuál es el símbolo del sello del Espíritu Santo? Ese sello que hace la diferencia entre lo verdadero y lo falso. Ese sello que tenía el siervo que había recibido 5 y también el que había recibido 2 talentos. Ese fue el sello que le permitió oír la palabra de Dios. Buen siervo y fiel. En lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré. Ese sello que estaba en el corazón de Abel al entregar su ofrenda a Dios. Y no estaba en el de Caín cuando hizo lo mismo, cuya ofrenda no le fue agradable a Dios. Hermanos, ¿cómo estamos hoy en día? En nuestra ropa externa quizás se ven blancas. La gente quizás puedan ver en nosotros que llevamos una lámpara en nuestras manos. Nos mira y nos dice: qué excelente, qué buen hombre, qué ejemplo de hombre o de mujer, de esposo. Pero ¿cómo nos ve Dios? Eso es lo que importa, queridos hermanos. Dios quiere vernos limpios por dentro también. Quiere apoderarse de nuestros pensamientos, de nuestra voluntad, de nuestra vida. Él quiere sellarnos
en este tiempo. Quiere poner en nuestra vida ese sello que hace la diferencia entre esas 5 vírgenes de las otras 5. Ese sello que quizás algunas personas no pueden ver o percibir, pero que cuando está dentro de nosotros nos da esa esperanza, esa fortaleza, esa fe. Ese sello que nos hace ser diferente a los demás. Quizás estas mujeres eran 10 y a simple vista de las personas se podían ver igual, pero había en 5 de ellas aceite que representa el poder del Espíritu Santo, que representa la unción del Espíritu Santo. 5 de ellas eran diferentes. Y llama la atención en el versículo 5 que todas se durmieron. Aún las prudentes se durmieron. En ese momento podía haber venido el esposo y tampoco a estas que tenían aceite les iba a servir. Y esto nos habla de una cosa muy importante, de algo muy importante. La salvación es algo que debemos mantener hasta el final. Desde hoy, pero hasta el final. No basta con recibir al Espíritu Santo en nuestras vidas y decir ya estoy bien. Yo soy salvo ya soy salvo para toda la vida. Ya nunca más voy a caer, ya nunca más voy a pecar. No vendrán pruebas. No dormiremos en el camino. No tropezaremos. No nos lastimaremos. Pero déjame decirte que aunque las cosas no salen como uno espera, cuando todo parece ir en contra tuya, cuando todo parece ir en contra de las situaciones que nosotros esperamos, cuando parece que el enemigo ya te ha vencido, definitivamente estas mujeres, quizás dice la palabra de Dios, que el esposo demoró un poco. Nos hace ver que la voluntad de Dios es soberana y que Dios hace como quiera. Y nosotros no podemos en este tiempo estar preocupados porque si ya el Señor vendrá mañana o pasado mañana o en este año o el otro año. La parábola nos dice que el Señor puede tardar también, porque Él es soberano y hace como quiera, cuando quiera. Él no tiene que sujetarse a un tiempo o a una interpretación del tiempo. Y es bueno, querido hermano, dice, estar precavido y atento a la venida del Señor. Es algo que todo cristiano debiera también anhelar cada día para estar un día en la presencia de Dios. Pero hoy vemos que muchas personas se afanan. Y cristianos también, hermano. Para saber qué tiempo, cuándo es el día, cuándo será la hora. Si esto será ya el momento. Pero el afán no es para sentirse listo, preparado, hacer la voluntad de Dios. El afán es quizás porque, bueno, si estaba haciendo algo malo voy a arreglarlo para entonces ya irme con el Señor. O quizás si no está tan cerca el tiempo, poder seguir haciendo las cosas quizás mal. Hay que tener un cuidado. ¿Cuál es la intención de conocer o de querer entender las profecías?
Pero sí vemos que aquí Dios en su palabra dice que Él tardó, que el novio tardó un poco, se tardó. Y estas mujeres se quedaron cansadas y dormidas. Ambas se quedaron cansadas, las prudentes y las que no eran prudentes. Se quedaron dormidas. Esto quiere decir que, como le decía hace un momento atrás, que a pesar de las situaciones o circunstancias que quizás estamos viviendo, va a haber una voz que va a gritar en ese interior de nosotros y va a decir: ahí viene el esposo, se acerca. Es ese aceite interior, es ese fuego, es ese Espíritu Santo que está dentro de nosotros. Es eso que anhelamos, es eso que necesitamos para que nos despierte en el momento indicado y nos diga: es tiempo. Se acerca el esposo. Y poder ese día entrar. Es necesario ese aceite que nos ayude, ese Espíritu Santo que nos ayude, que nos aliente, que nos hable, que nos advierta que el Señor está cerca, que nos mantenga, que nos despierte, aún cuando caemos cansados, aún cuando caemos producto de la flaqueza que somos como seres humanos, que nos levante, que podamos escuchar esa voz, dándonos esperanza de poder acercarnos y entrar juntamente con el Señor. En el versículo 6, 7, 8 y 9 vemos la firmeza de estas mujeres. Digo firmeza porque ellas se mantuvieron firmes. Y hoy en día es necesario, queridos hermanos, que nosotros nos mantengamos firmes ante las acechanzas del enemigo. Aunque ellas se durmieron por un instante, en el momento clave no cedieron, fueron firmes. Yo comentaba con mi esposa y le decía: a mí me hubiesen pedido el aceite y quizás hubiese compartido el aceite. Y cuando uno escucha esta parábola del Señor, podemos entender que la salvación es algo personal. Lo que Dios me dio, la experiencia que hemos tenido, que tú has tenido, que yo he tenido con el Espíritu Santo, eso es algo personal. No puedo transferirle eso a otro. No puedo decir: pero Señor, quítame un poco y dale a mis hijos, dale a mi esposa, dale a mi madre. El libro de Hechos 15 dice: un día el espíritu maligno le replicó: conozco a Jesús y sé quién es Pablo, pero ustedes, ¿quiénes son? Eso no se puede transferir, querido hermano. Tenemos que vivir una experiencia con Dios personal. No porque mi papá, mi mamá sirven en la iglesia, el día que venga el Señor vamos a ser levantados. Eso no lo garantiza, querido hermano. No porque yo me acerco mucho a una persona que tiene relación con Dios, porque soy amigo de Él, porque ando con Él, porque comparto con Él,
Eso quiere decir que yo también tengo ese tipo de relación con Dios. No, querido hermano. Dios va a pedir cuenta a cada uno de nuestras acciones. Independientemente de que vivamos juntos o que compartamos juntos. Y por último, querido hermano, en el versículo 6, en el versículo 13, del 6 al 13 dice: a la medianoche llega el esposo. Sí, hermano. Y ahí cuando leemos esto, uno puede decir: pero Señor, ¿por qué a la medianoche? Pareciera como que hubiera algo difícil, ¿verdad? Una traba. Porque podemos entender que la medianoche es una hora de descanso, donde quizás nadie espera una visita, donde todo el mundo está reposando o descansando, durmiendo. Pero a esa hora, dice el Señor, que a esa hora iba a llegar el esposo, dándonos a entender que quizás va a ser en un momento donde no lo esperamos. Dice la palabra de Dios que como ladrón en la noche. Y queridos hermanos, esto es una palabra y yo le doy gracias a Dios porque Jesús la deja en su palabra para que nosotros preparemos nuestra vida y estemos vigilantes y velando siempre en la venida del Señor. Y no porque suceda cierta situación en nuestra vida, no porque estemos viviendo esta situación hoy en día. Siempre debemos estar preparados y atentos a la venida del Señor. No perdamos la bendición de poder entrar a esta boda. No nos pase como aquellas mujeres que el Señor le respondió con las mismas palabras con que siempre habló a quienes ha amado. Cuando quiere resaltar algo, como poniendo algo firme, como poniendo algo ya establecido. Él le dice: de cierto os digo que no os conozco. Cuando leemos esta palabra, queridos hermanos, vemos que con Dios no hay trueques. Con Dios no va a haber con Dios no va a haber como, bueno, te voy a regalar un puntito, como dice el pastor muchas veces. Pasaron que sea con el 3, dice él. El Señor no va a decirte: no, bueno, yo estaba bromeando, pasa. O bueno, está bien, entra. Parece difícil y duro esta palabra porque el mismo Jesús dice: de cierto os digo que no los conozco. No le estoy bromeando, les hablo en serio, no les conozco. Oh, querido hermano, que Dios nos ayude a no escuchar estas palabras. Que esta historia no sea la tuya, no sea la mía. Hoy el Señor nos está dando la posibilidad de tomar el aceite para nuestras vidas. Hoy Él nos habla y nos dice: aquí tengo el boleto, la entrada. ¿Quieres estar en esta fiesta? ¿Lo quieres?
Si es que deseas entrar con el Señor, quiero decirte en esta noche que es un tiempo para que tomes ese aceite y puedas caminar y esperar a ese esposo. Y aunque ahí quizás nos dé sueño por el tiempo, aunque ahí quizás hayan situaciones que nos hagan cabecear, cansados, ese Espíritu Santo nos pueda levantar y podamos escuchar esa voz. En esta noche, Padre Dios, te pido, Señor, que podamos tener los oídos atentos, Señor Jesús, a tu voz. Te pido, Espíritu Santo, que hables a nuestros corazones, que nos haga despertar si estamos dormidos, Señor, que nos dé la fuerza si estamos cansados, Padre, que nos levantes, Padre Dios, porque el deseo de nuestro corazón es poder entrar a esas bodas, Señor, esas bodas del Cordero, Padre Dios. Queremos entrar al lugar que has estado preparando para nuestras vidas, Señor. Háblanos, Espíritu Santo. Padre, levanta a nuestros hijos, a nuestros esposos, a nuestras esposas. Háblale, Dios, Señor. Háblale, Espíritu Santo. Despiértanos, Señor. Grítanos, Padre. Ayúdanos a estar atentos, Señor Jesús, a ese sonar de las trompetas, Padre Dios, para reunirnos un día contigo. Oh, gracias, Espíritu Santo de Dios, porque sé, Padre Dios, estoy convencido, Señor Jesús, que tú vendrás por tu pueblo. Gracias, Jesús, porque tú lo has dicho en tu palabra, lo has dejado, Señor Jesús, esta profecía, Padre Dios, que vas a venir por tu iglesia. Pero ayúdanos a ser como aquellas 5 vírgenes prudentes que pudieron escuchar, que pudieron estar atentas para poder entrar con el novio a aquella boda. En el nombre de Jesús, Padre, te pido, Dios Señor, que nos ayudes a cada uno de nosotros, de tu iglesia, Padre Dios, a poder entrar en ese tiempo. No importa el tiempo, Padre Dios, tú solo sabes cuándo serás. Ayúdanos a mantenernos, a estar firme y vigilante, Dios Señor, para tu venida, Padre Dios. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús, Señor. Amén. Dios le bendiga, querido hermano.